Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Hoy dando inicio a nuestro capítulo número 20 de esta temporada con un invitado de lujo. Directamente desde Suecia tenemos el honor de recibir en esta biblioteca Luis Zárate Pérez al historiador renguino Gabriel Terán Moreno. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias, Mariano, por la invitación. Un honor para nosotros que nos estés visitando en Rengo, tener la oportunidad de dialogar contigo en este bonito espacio, ¿no? Tú has desarrollado una visión histórica respecto de nuestra ciudad, respecto de Rengo, que a diferencia de otros trabajos, de otros autores, responde a un patrón científico, un patrón de búsqueda, un patrón de investigación documental respecto de la ciudad. Esto nos ha llevado a develar una serie de mitos o de crónicas que siempre se contaban de Rengo. ¿Cómo ha sido para ti encontrarte con esta historia, redescubrir esta historia de Rengo y esta develación de crónicas, de mitos urbanos casi, ¿no? Bueno, yo creo que desde muy joven sentí interés por la historia de Rengo. Me llamaba la atención alguna serie de afirmaciones. En casa de mis padres había una gran biblioteca y además por ser antiguas familias de Rengo, el tema de su historia era recurrente. Recuerdo que me llamó siempre la atención el hecho de que en los libros de Encina y de Barros Arana, cuando se refieren a las fundaciones de Marín de Poveda, ellos no hablan de Río Claro, hablan de Chimbarongo, Claro. siguiendo a Goyeneche, a Carvalho Goyeneche. Y eso me llamaba la atención, puesto que acá la fundación era atribuida a Marín de Poveda. La villa deseada, ¿no? Claro, y además él escribió una carta a la corona diciendo que al ver en Viaje a Concepción la desolación, el aislamiento en que vivía la gente, era necesario fundar 4 villas. Una en Río Claro, otra en Talca, Rere y un fuerte en el sur. Pero pese a eso, estos historiadores chilenos planteaban una visión diferente que nadie... O sea, aquí se pasó por alto, realmente. Pensé que el hecho de la descripción podía ser lo que habría llevado a tener otra visión. Se habla de un monasterio de mercedarios, la misma distancia en leguas, pero fue un tema que lo volví a retomar años después, cuando investigaba. Pero me interesaba mucho, pero yo veía eso, de que habían algunas afirmaciones míticas sobre nuestra historia que me parecían dudosas. Porque nos han querido instalar siempre, cuando hablamos de la historia de Rengo, que Rengo efectivamente, fundado por Tomás Marín de Poveda como la villa deseada en 1600, da pie a un villorrio o a una villa o a una ciudad que después se consagra en el 1831. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Bueno, es uno de los temas que para mí ha sido centrales cuando escribí la historia de Rengo. O sea, ¿quién realmente fundó Rengo? Y al investigar se van descubriendo cosas realmente interesantes. El proceso de fundación de Rengo tiene lugar durante la República, no durante la colonia. Perfecto. Y quienes lo protagonizan no es un gobernador o algún personaje de la colonia, sino que son patriotas que han participado en el proceso de independencia. Y en un periodo convulso que la historiografía tradicional calificó de anarquía, el periodo que va entre 1823 a 1830-31, hasta la batalla del Ircay, en que las fuerzas conservadoras se imponen sobre los liberales y comienza la larga república autoritaria conservadora. El portalianismo, ¿no? Exactamente, la larga república conservadora. Entonces,
me parecía necesario establecer qué fue lo que realmente hizo Poveda y quiénes realmente fundaron Rengo. Y tal vez preguntarse por qué esta suerte de negacionismo temprano que lo sometió al olvido a quienes realmente habían fundado Rengo. Entonces me parecía un tema que era digno de investigar sin perjuicio de todos los otros temas, que es sumamente interesante. Nosotros estamos en una región donde tienen lugar los primeros poblamientos humanos. Los secretos de Tahuatahua, que realmente junto con Monteverde constituyen dos puntos extraordinarios en Sudamérica, que recogen las primeras huellas de la llegada de comunidades humanas a esta región. El poblamiento autóctono de América Latina ha sido descartado, producto de migraciones. Y los primeros migrantes que llegan en un largo viaje desde Asia a través de Bering, desde Europa, todo ese recorrido hasta llegar acá en un viaje de generaciones. Exacto. Generaciones, da comienzo a la historia regional. Y entonces ya ahí tenemos una serie de otros temas históricos interesantes que los investigadores han ido dilucidando. Iván Cáceres, el arqueólogo, ha hecho grandes progresos. Y más tarde, en el mito mismo de la presencia inca en la región, hubo un desprecio por el desarrollo de las culturas precolombinas en la región, sus canales de regadío, su progreso en la agricultura, en la cerámica, fueron atribuidos a los incas, porque hubo una cierta imagen negativa que se construyó de estas comunidades, incluso por la historiografía tradicional. Hay un tema ahí que tiene que ver con, como tú dices, la negación por parte del dominador respecto de lo que encontró en esta zona. De los incas respecto del Pilcumapu que estaba desarrollándose, y posteriormente, añitos después, ¿no?, con la llegada de los españoles, también la negación de los pueblos originarios en términos de existencia por un lado o en términos de desarrollo por otro. Exacto. Hablan de que la gente que vivía aquí, los promaucaes, solamente eran guerreros pero no tenían ningún tipo de desarrollo, que eran flojos, desaliñados, ¿cierto? Y esto genera un movimiento que va a ser indispensable para entender la historia del territorio, que es la encomienda y la merced de tierra, que en el fondo son los sustentos basales de lo que vivimos con el latifundio hasta la reforma agraria, digamos. ¿Cómo visualizas tú precisamente ese proceso y cómo las tensiones de los poderosos fueron labrando la historia comunal, digamos, del territorio hasta nuestros días? Claro. Esas dos instituciones, la encomienda y la merced de tierra, representan los pasos iniciales de la conquista y colonización. Yo en el libro a la primera llamo el reparto de los seres humanos. Eso fue lo primero. Los conquistadores estaban interesados no en cultivar la tierra, no venían a cultivar la tierra, sino que venían a una riqueza rápida a través del oro y la plata de los relatos. Y por lo tanto, el reparto de los seres humanos fue lo primero, la encomienda. La mano de obra necesaria para llevar a los lavaderos de oro o a los socavones. La encomienda había sido prohibida ya a esa altura en el reino. La encomienda de trabajo. Yeah. Lo que ellos necesitaban era precisamente el trabajo. Exacto. No necesitaban los frutos de la tierra en ese momento. Y por eso se creó esa imagen falsa de que estos pobladores de la región eran muy poco desarrollados, incapaces de entregar un tributo en forma de especies agrícolas, etc. Y lo único que disponían era su fuerza de trabajo. Con eso, incluso antes de que la corona cambiara su actitud y volviera a autorizar la encomienda de trabajo, lo hicieron en la práctica.
esa fue la razón de por qué crearon esa imagen de que el indígena, el indio, como llamaban ellos, era flojo, le gustaba divertirse, no tenía grandes adelantos de ninguna especie. Y los adelantos que habían, Barros Arana se lo atribuyó lisa y llanamente a los incas. Ya. Pero luego las investigaciones han probado que desde la Angostura de Paine hasta el Maule, los incas no lograron establecer su dominio. Esta fue una región de frontera con incursiones, pero jamás lo establecieron. Exacto. Y precisamente ellos denominaron a esta población los picunches, los denominaron los promaucaes, los rebeldes no sometidos. Exacto. Y estos rebeldes no sometidos después, cuando comienza la conquista a las avanzadas de Almagro, van a resistir aquí a orillas del río Claro, va a ser la línea de resistencia, y no van a lograr pasar. Mira. Y después Valdivia tardará más de 3 años, 4 años en poder lograr vencer esa frontera. Y ellos, una sola cosa, y ellos, la mayor parte no se resignó a someterse. Ya. Cuando ya ante armas superiores, España en ese momento era el imperio, era el ejército más poderoso de la época. Eligieron el camino del éxodo, el camino hacia el sur. Pero Fueron abandonaron a vincular a la frontera claro, sur. abandonaron sus tierras, quemaron sus casas, destruyeron sus sembrados y siguieron al sur. Wow. Y se sumaron al pueblo mapuche en su resistencia. Más tarde, cuando regresan o con los que quedaron, se inicia todo este proceso con las mercedes de tierra. Es decir, cuando tiene lugar el gran levantamiento mapuche en el sur, el desastre de Curalaba, cuando destruyen las ciudades españolas, villas españolas que se tienen en el sur, hay un retroceso de los conquistadores, una retirada hacia el centro y comienza este proceso de colonización a través del reparto de la tierra. Ahora viene el reparto de la tierra. Al reparto de los seres humanos sigue el reparto de la tierra. Las grandes haciendas que se entregan a los capitanes de la conquista. Enormes cantidades. A finales de 1700 toda la tierra estaba repartida. Y es esta misma tensión que se forma desde el reparto de la tierra, Gabriel, esta propiedad sobre la tierra, la que obstaculiza el proceso de consolidación de una villa como nos cuenta el mito, digamos, de Marín de Poveda, Claro. y que en el fondo hace que los poderosos entiendan y los terratenientes entiendan que es a partir de la separación, de la consolidación de los respectivos latifundios, donde radica efectivamente el poder, no solamente sobre la tierra, sino que sobre los humanos que la habitan, digamos. Exactamente. Es un fenómeno complejo, digamos. Ahí se generan el sistema hacendal, lo que yo llamo en una parte los cerrojos de la hacienda. Es un mundo cerrado con el hacendado, rodeado por sus capataces, por todo un sistema casi militar. Los sotas, que se llaman sotas porque están a cargo de 10 siervos, de 10 campesinos. Y toda esa estructura obedece a una sola mano, que es la del hacendado. Ese poder, ellos no lo querían compartir con nadie. Tener una villa significaba la disminución del poder. Es una de las razones porque finalmente Poveda, 2 años después de la carta que dice que ha fundado, le manda una carta al rey diciendo que eso fracasó. No resultó que mucho la cosa. no había recursos, etc. Pero la verdad es que nunca tuvo un inicio eso. No tuvo ningún inicio. El poder hacendal ahí generó un sistema que iba a durar siglos de sometimiento de los seres humanos. Es curioso, otra página, las investigaciones etnográficas, documentos que se han realizado, por ejemplo, en el Cacicazgo de Mayoa, que son Cabeza y Steiner, son 2 investigadores que rescataron la gesta de una mujer singular.
María Eulalia Pichikovsky. Es una mujer que cuando su hermano, el cacique de Mayoa, se va de la región, se va hacia lo que hoy día es Santiago, ella exige y reclama su derecho a ser ella la cacica del gran pueblo indígena de Mayoa. Contra todo el concepto del mayorazgo, de lo masculino. Lo patriarcal y lo todo eso, los patriarcal. españoles se niegan a reconocerla, pese a que ella en su comunidad logra la aceptación. Pero evidentemente iba contra todo sistema, la persiguen. Esta mujer es interesante, extraordinariamente interesante. A veces he pensado que realmente las luchas sociales en la región se inician con ella. Porque ella investiga, ella aprende el lenguaje, escribe, envía un documento a la Real Audiencia donde exige la devolución de las tierras arrebatadas hace 200 años. Mira. Es una página Mira. realmente extraordinaria. Y luego la persiguen, la inventan calumnias, finalmente la acusan de haber tratado de incendiar o de haber incendiado la casa del encomendero y de otras autoridades de la región. La encarcelan 5 años. 5 años después, uno de los que participó en la conspiración contra ella reconoce que era falso, pero igual después de 15 años los conquistadores encuentran que la única manera es hacer regresar al cacique para sacarla de su puesto. ¿Y hacen regresar al cacique? Claro. Pero es realmente, es también una página totalmente olvidada. Es olvidada, como la página de otra mujer, Mercedes Hidalgo, que durante la independencia colabora con Manuel Rodríguez ahí en Panquehue, en la hacienda Rastrojo, en la distribución de pertrechos de guerra, de armas, etc. Son personajes que han sido olvidados. Así era posible ir despejando, descubriendo una historia que era diferente y que era, a mi juicio, mucho más interesante de que los relatos que nos habían acostumbrado. Claro. Hay un tema con esta tensión que se genera a partir de los hacendados, que trasciende, digamos, el tiempo de la colonia, que se va también al tiempo de la independencia. Veíamos, ponte tú en tu relato, que había una tensión también desde la villa de Colchagua, desde San Fernando, en términos de que no se instalara una ciudad en Rengo precisamente por pérdida de poder o pérdida del poder político que eso le podía generar. Exacto. Claro, eso ya en el mismo proceso de independencia, cuando los vecinos de Río Claro, así se llaman ellos, en 1823 es cuando se inicia este periodo que más tarde van a calificar de anarquía. Ellos plantean una carta que a mi juicio es la verdadera carta fundacional de Rengo. En esa carta, que es un documento que yo diría que no tiene ninguna otra ciudad, ellos plantean los motivos por los que se consideran acreedores a levantar una villa en Río Claro. Y ellos lo dicen. Toman distancia categórica del pasado colonial. Ese pasado es el que nos ha negado el acceso a la civilización. Claro. No querían que tuviésemos villas. ¿Qué mejor rúbrica para ponerle a esa página de Marín de Poveda? Y en base a que ellos han participado con sus bienes, con sus armas, personalmente en las luchas de la independencia, ellos consideran el derecho a tenerla. Se ha desarrollado la economía, están dispuestos a levantar un edificio consistorial, todo lo que se exige, y finalmente incluso van a pagar una fianza. Pero ellos, ¿y quién la patrocina como alcalde de San Fernando? Este personaje extraordinario que Pedro Maturana y Guzmán, Pedro José Maturana y Guzmán, dueño de la hacienda Pupeta.
Ya. Hacendados poderosos. La familia tenía la hacienda de Talcaregüe, también en San Fernando. Pero el hogar de Pedro Maturana era un centro de los patriotas. Ya. Y es por eso que relatos que coinciden, Manuel Rodríguez llegaba frecuentemente ahí. Y la toma de San Fernando, que San Martín había pedido antes de la llegada del Ejército Libertador, que se hicieran acciones para desestabilizar el gobierno aquí colonial, con Marco del Pont. La toma de San Fernando es organizada por los patriotas de Río Claro. Mira. No solamente los hacendados poderosos que van a participar ahí, sino que muchos hacendados pobres, como Feliciano Silva o Salas de Popeta. Feliciano Silva era de San Fernando, pero arrendaba una pequeña hacienda en Panquehue, la hacienda Los Rastrojos. Y son ellos los que organizan esa toma en enero de 1817, en que participan no solamente hacendados, sino que también campesinos. Hay 8 campesinos pobres que mueren en la gesta. Afortunadamente, Barros Arana recogió los nombres. Y yo en esta nueva edición me remito a Barros Arana porque vale la pena recordarlo. Y ahí estaba el caso de Mercedes Hidalgo. De la Mercedes Hidalgo. Que también participa, no en la toma misma, pero ella en las distribuciones de correos, armas, etc. Y toma San Fernando, que estaba la guarnición militar, en unos cueros colocan piedras, lo arrasan con los caballos de manera que parecía un contingente mucho mayor con armas, etc. Huyen los españoles. Durante 2 días toman San Fernando, toman los edificios de la administración colonial, reparten los víveres, liberan los presos de la cárcel. Y una vez terminada la acción se dirigen a reunirse con las tropas del Ejército Libertador. A mí estos capítulos que tú estás relatando me generan una sensación tan linda respecto como de la conciencia colectiva del territorio renguino, tanto de estos hacendados patriotas como del campesinaje, ¿cierto? Que tienen que ver con una línea, con el desarrollo de una línea histórica rodriguista, carrerista, balmacedista posteriormente, exacto, ¿cierto? Exacto. Y allendista, digámoslo también, que en el fondo viene a ser como una parte beta de la historia de la sexta región en general, claro, donde nos vemos como región mucho más adscritos a O'Higgins, ¿cierto? Al Partido del Orden, a la pega de Portales, que es como mucho más conservadora. Entonces hay un germen de... ¿Cómo lo definirías tú? ¿Como de insurrección, de rebeldía, de tensión? ¿Cómo definirías tú ese germen? Esa época en la República, entre 1823 y la batalla del Ircay, es una época interesantísima de confrontaciones en busca de un orden constitucional. A propósito de esto que se está buscando ahora, ahí se confronta el federalismo con el centralismo, los liberales con los conservadores. Y finalmente van a triunfar esto. Y evidentemente esta imagen de esta gente rebelde, de esta gente que lucha contra el poder central, no es una imagen que el régimen autoritario conservador quiera que se perpetúe, o se mantenga en la memoria de la gente. Ahí se comienza a negar esta imagen. Y volvemos nuevamente al proceso negacionista, que nos afecta particularmente como territorio. Exactamente. Y se niega, yo diría brutalmente, porque se somete al olvido. Se somete en tal forma que hasta hace pocos años simplemente permanece ignorada. Y ese es el gran... cuando el poder... aplica el negacionismo, lo aplica con toda su fuerza de propaganda en las instituciones, en los textos, etc. Fueron simplemente borrados de la historia. Hay otra figura también interesante, no solamente hay un presbítero, el cura de Olivar, Manuel Cardoso,
Este, por ahí el intendente Castro de la época lo denuncia, que hay unos curas que son cercanos a Manuel Rodríguez que andan predicando el odio, etc. Y es un hombre claramente federalista, fue representante a 2 congresos y él culmina el proceso de fundación de Rengo, el año 1831. Ya. Porque en 1825 estaba, de hecho, terminado, pero Freire, por la debilidad del gobierno, envía para que ratifique el Congreso, pero el Congreso se termina, se va a elegir un nuevo Congreso, va a llegar el régimen federal, etc. Y ahí queda el proceso de fundación de la villa en un pie incierto. Ahí se habla de que habría habido un decreto de fundación con el nombre de Villa Deseada. La verdad es que no existe un documento, hay que remitirse solamente a la autoridad de quienes lo afirman. Ya. Pero a lo mejor solamente fue una denominación popular. Yo investigué los archivos de la parroquia, que suelen ser bien minuciosos, los de la iglesia en esa época, y en ninguna parte existe hasta 1831 la denominación de Villa Deseada. Solamente sigue Río Claro, y en 1831, cuando tiene lugar la fundación, comienza Villa de Rengo. Villa de Rengo. Villa de Rengo. Perfecto. Eso es claro. Y este cura Cardoso recibe el mandato de los vecinos de Villa Deseada, que son los de Río Claro. Él ha participado en toda esta historia, que culmine esta acción frente al gobierno de Errázuriz, que no es Prieto, es Errázuriz en ese momento. Y él lo hace y aprovecha y dice que la posibilidad de crear un nuevo departamento. Y ahí nace el Y departamento. se logra el departamento de Caupolicán con la Villa de Rengo. Y se le encarga a él que lleve todos los pasos junto a la persona que se va a designar como gobernador y otro vecino más, para que ultime todos los detalles de la villa y del nuevo departamento. Wow. Gabriel, la historia es cíclica. La historia es cíclica y es cíclica a nivel mundial, a nivel de país, a nivel de la región y también a nivel de las ciudades. Nosotros hemos hablado mucho en esta conversación de este proceso del poder del latifundio versus el indio en un primer minuto, el campesino en un segundo minuto, y esta tensión constante de fuerzas que en el fondo forjan también la identidad local. Ya en 1870, de acuerdo a tu investigación, empieza a desarrollarse en Rengo un proceso de industrialización. Sí. Y ese proceso de industrialización, que es una industrialización temprana en relación al resto del país, genera el surgimiento de un nuevo segmento de la población, que es el segmento obrero. ¿Cierto? Este segmento obrero que vuelve a estar en un proceso de tensión constante con el dueño de la fábrica, de la misma manera que el campesino en relación al dueño del fondo. A propósito de esta abolición de la esclavitud, tú describes un documento de un dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura que habla un poco, ¿cierto?, del estado de vida de este obrero, de este campesino, en el contexto local y que lo devela como una nueva esclavitud. Exacto. ¿Cómo es ese fenómeno y que venga de la misma Sociedad Nacional de Agricultura, el documento que encontraste? Claro. Es bien interesante ese documento de 1870. Quien lo escribe es un hacendado. Tenía su hacienda en la Requinoa, pero más cerca de Huacarhue, que de la misma Requinoa. En ese tiempo la sociedad publicaba una serie de artículos de gente incluso que no era latifundista. Más tarde va a tener solamente esa clase de defensa de la clase de la oligarquía terrateniente. Pero él lo plantea por el problema de que los campesinos están yendo en busca
de otros horizontes, con el ferrocarril, etc. Entonces, ¿cuál es la causa? Y la causa la comienza a describir, que es un documento, una confesión enorme, porque viene de ellos mismos, donde él dice, bueno, ellos están a disposición las 24 horas, nosotros podemos despedirlos cuando queremos. Viven en chozas, carecen de cualquier asistencia médica, son las mecas que atienden al campesino, y estrujados como naranja, y peor que los esclavos en los países que existe la esclavitud. Wow. O sea, una descripción lapidaria. Para ellos no existe la justicia. Los inspectores y la iglesia son los agentes del hacendado. Entonces, eso va a coincidir más tarde con el relato de Recabarren. Pero al mismo tiempo se está gestando la clase obrera. Porque esta clase obrera y este proceso de industrialización temprano también forman parte, ¿cierto?, del atractivo del campesino al paso a la ciudad, un poco a lo urbano, ¿cierto?, y a la formación, a la forja de esta nueva clase, que es la clase obrera. Exacto. Y es en ese contexto de forja de la nueva clase obrera que recibimos la visita ya muy estudiada, ¿cierto?, de Luis Emilio Recabarren en 1910 en Rengo. Exacto. Que trasciende, digamos, a partir de su charla. Exacto. Claro, yo recuerdo en un encuentro fuera de Chile que conversé con quien había sido senador, Adonis Sepúlveda, que había escrito un artículo a propósito de esto, y decía, pero ¿por qué Rengo? Una conferencia que ha trascendido toda la frontera, que estudiaba en diferentes universidades, ¿por qué la fue a dar a Rengo? Entonces yo le explicaba a Adonis Sepúlveda qué es lo que era Rengo. Entonces Rengo tenía una temprana industrialización, incluso el Partido Demócrata es uno de los lugares donde se fundó tempranamente. Lo otro había sido en las grandes ciudades. La quinta era Rengo. ¿Y por qué? Porque fuera de que conocía Recabarren este desarrollo, también los anarquistas tenían una presencia fuerte en Rengo. Lamentablemente no está bien documentado eso, pero incluso tuvo lugar encuentros más allá de lo regional, aquí. Y el anarquismo es lo que llamamos la etapa heroica del movimiento obrero en Chile. Y bueno, y esta presencia industrial que era bastante poderosa en una ciudad como Rengo de entonces, con el número de habitantes, etc. Y aquí enfrentamos un nuevo proceso de negacionismo, porque desde la conciencia folclórica, por identificar con un nombre la crónica y el mito urbano, nuestro proceso de industrialización, hasta donde lo tenemos concebido, parte en 1930, tiene mucho que ver después, posteriormente, con la Corfo y con las industrias que se emplazan en Rengo en los años 50 y en los años 60. Hay una avenida incluso de Gabriel González Videla, una feria industrial, claro, dentro de esa época. Pero tenemos un poco oculto también el desarrollo que hubo en las últimas 3 décadas del siglo XIX y en los albores del siglo XX, ¿no? Claro. Está como nuevamente, claro, negado, nuevamente escondido. Sí, volviendo a esas últimas 3 décadas, toda la gesta durante Balmaceda, que también ha quedado relegada al olvido, al silencio. ¿Tú sostienes que en Rengo hubo un bastión importante en defensa del presidente Balmaceda? Absolutamente. Aquí la mayor parte de los renguinos era balmacedista. Incluso en un viaje del presidente a Santiago, las crónicas de los periódicos locales relatan la enorme cantidad de renguinos y nombran a don Tristán Galvez, a José Vizquere y otros más que están ahí en la estación para saludarlo. Y por cierto, el gobernador Morán. Y luego, cuando viene la insurrección de la Armada contra el presidente, ellos están
en primera línea defendiendo, con armas en la mano. Por eso después que triunfa la contrarrevolución de la Armada, fueron encarcelados. Los profesores fueron destituidos de sus cargos, reincorporados muchos años más tarde como interinos. Ya. No se les dio la plaza permanente. Morán estuvo bastante tiempo en la cárcel y eso es como que este negacionismo quiso que se olvidara de la historia de Rengo. El liceo fue eso, era un bastión de lucha y durante largo tiempo, en los años que siguieron, lo fue. El liceo de Rengo era un centro y los estudiantes también, de las protestas políticas. El año 62, recuerdo, nos tomamos el liceo. Nos tomamos el liceo y no solamente por las condiciones físicas del establecimiento, sino también en ese momento había toda un alza del movimiento estudiantil en Chile por ocupar también un lugar, por decir su voz en el proceso político que estaba viviendo el país. Que no era menor. Claro. Ahí ya habíamos partido con todo el proceso de evolución que finalmente pasa de los gobiernos de Alessandri a Frei, de Frei a Allende, y que sostiene un desarrollo del progresismo dentro de nuestra dinámica. Claro. Dentro de nuestra dinámica. Hay un capítulo. Pero fíjate, solamente que eso, el liceo, yo te mencionaba el liceo a propósito de Balmaceda, todo eso. Entonces, hay páginas que también son enormemente interesantes que se olvidan. A propósito, que me parece interesante señalarlo, el convento, en ese tiempo llegaron los padres asuncionistas al convento de Mendoza. Eso no era un convento, era una casa patronal. Los valdiviesos la donaron y ellos se instalan acá, pero la iglesia estaba en contra de Balmaceda. Entonces, ellos abiertamente están en contra del gobierno. Y uno de ellos, cuando triunfan los insurrectos, escriben un diario de Francia como si fuera el triunfo de la iglesia. Mira. Incluso los diarios de la época denuncian cómo han provocado accidentes en la vía férrea, algunos hacendados, o que anda un presbítero predicando contra Balmaceda. Y toda otra historia ahí que tampoco se ha desvelado. Una historia que hoy día también cobra un poco de valor, ¿eh? O sea, cómo las fuerzas conservadoras tratan de oponerse a los procesos de transformación social, usando todas las herramientas a su poder. Es una cuestión que nuevamente está. Hay un capítulo súper relevante para nosotros como Departamento de Cultura, digamos, que tiene que ver también con el rescate de los movimientos culturales de mediados del siglo pasado y que ven su lujo, explotan un poco a partir del Ateneo Caupolicán. Sí. Cuéntanos un poco la historia del Ateneo, porque para mí es maravilloso ver eso. Es bien interesante y me toca de cerca, porque fue mi padre, Ernesto Teranascuy, en ese entonces un joven jurisconsulto, poeta, que toma la iniciativa de fundar el Ateneo el año 1929. Y lo apoyan en esta tarea don Roberto Peñailillo, periodista, que ha fundado ese mismo año, el periódico La Verdad. Y el periodista y poeta Enrique Bascuñán, era el apellido de... Bueno, eran los tres que inician la fundación del Ateneo. Y la fundación del Ateneo como un centro de conferencias cultural que no se va a limitar solamente a las instituciones clásicas donde se dan las conferencias, sino que va a ir a los centros obreros, a los clubes deportivos. Y Lavín Bascuñán, Enrique Lavín Bascuñán. Y ellos en septiembre de ese año 99 se inaugura la primera conferencia, la da mi padre ahí, La intuición de la verdad se llama, que es una conferencia filosófica, y de ahí comienza todo un ciclo de conferencias.
Es la primera institución cultural que promueve en forma decidida la participación de la mujer. Ya. Y es enorme la cantidad, no, nunca va a ser enorme, pero de profesoras que participan. Dos de ellas crean un Ateneo así más pequeño dentro del liceo para que los alumnos tengan actividad de composiciones literarias, etc. Que eso ha sido confundido en un escrito de como que eso fue el Ateneo. No, el Ateneo fue una institución que duró muchos años y tuvo un efecto en la creación de las bibliotecas populares. Y la primera biblioteca popular que se crea bajo esta inspiración fue la del Sindicato Ferroviario. Ya. Es una biblioteca pública, es la primera. Más tarde, Alejandro Serani, que era rector del liceo, ofrece el local del liceo para las conferencias y la biblioteca del liceo, que está en ese momento en la esquina que da a Condel. Ya, perfecto. Ahí estaba la biblioteca. Aquí tiene un corte como diagonal, que esa era como la puerta, ¿no? Exactamente, esa era la puerta. Y decía Ateneo Caupolicán, porque fue el lugar de reuniones del Ateneo. Más tarde, cuando viene el Frente Popular, bajó la actividad porque casi todos sus miembros entraron en la lucha del Frente Popular. La lucha política, la lucha política. Pero se volvió a retomar años más tarde. Y el Ateneo es realmente un faro cultural a nivel regional. Tuvo una enorme influencia, una enorme labor. A partir de él surgieron otras instituciones culturales. El Centro José Tomás Valencia, por ejemplo, que también es uno de los primeros que comienza a echar a andar obras de teatro. Exacto. No el Ateneo, sino que el Centro Cultural. Bueno, esta fundación, la biblioteca del liceo jugó también un rol y más tarde se crea el año 57, o sea, la municipalidad acuerda crear la biblioteca municipal y que se abre en 1958, se crea, claro. Ahí en Condel, el lugar antiguo, la municipalidad, Condel con portales. Bueno, vinieron conferenciantes de otras partes del país y los concursos literarios. Quienes participaban en el Ateneo participaron en los movimientos sociales, políticos. Hay un tejido social, cultural en esa época que es bastante singular e interesante. Ahí también está, disculpa, por esa época también está la fundación del Teatro Experimental de Artibus. El 58. El 58. El 58, claro. El 58 tiene lugar la fundación, la parte de la Radio Rengo. Ya. Y ese año Renan Rojas, a través de Artibus, estrena su obra Con el hombro contra el cristal. Ya. Que comentábamos hace poco, las primeras funciones eran en la calle Serrano, en la casa de la familia Rojas. Y después fue en la Escuela 1. En la Escuela 1. En el salón de eventos de la Escuela 1. Exacto, en el salón. Ahí fueron las primeras. Y más tarde, en esos años también comentaba, otro renguino comienza a destacarse en Santiago, que es Alejandro Siadiquín, con sus primeras obras de teatro. Hay todo, realmente hay concursos literarios. Otra cosa en torno al Ateneo, promovió mucho los juegos florales con la participación de los sindicatos. Perfecto. Entonces, cuando eran las fiestas de la primavera, duraban una semana y cada sindicato se esforzaba en traer los carros y sus reinas más esplendorosos e interesantes. De la fábrica de fósforos, de la ODE, de los fuegos artificiales. Entonces, había una participación obrera en la tarea cultural que no ha existido después realmente. O sea, solamente más tarde, en el gobierno, yo diría, de la Unidad Popular, que hubo
un repunte y un entusiasmo por las actividades culturales. Pero ahí, de todo ese movimiento, que es como la época dorada de la cultura renguina, ¿no? Porque es precisamente de ese movimiento que surgen personajes como Eduardo Sandón, Carlos Gesamit, Claro. el mismo Monto Yarza, que yo veía Claro. que tenía uno, cantaba solos, Sí, digamos, exacto, en las veladas del en las Ateneo. veladas artísticas del Ateneo. Claro. Se genera un movimiento, una movida, que como tú muy bien dices, se vincula al movimiento sindical y al movimiento sindical obrero en ese minuto. Sí. Que da cuenta nuevamente de esta tensión, ¿cierto?, entre las capas más populares, el obrero, el campesino, con la tensión del propietario o del latifundo que viene ya de la colonia. Entonces seguimos con el ciclo, ¿cierto?, Claro. de opresión, lucha de clases, negacionismo. Es en este momento en el que se empiezan a instalar conceptualmente dos hitos que tú describes y que nosotros concordamos plenamente que en el fondo van a configurar la estructura social y de ahí en adelante, digamos, que son el movimiento de sindicalización campesina y el movimiento que va a dar pie a la reforma agraria. Como por fin, ¿cierto? Viendo la reforma agraria, por fin como un elemento, como un bálsamo liberador de esta tensión del latifundio que viene desde la encomienda y la merced de tierras, ¿no? Y la sindicalización campesina como un movimiento de generar voz en estos indios, guasos, campesinos, tratados como esclavos, que finalmente se van como mano de obra y que vuelven y que generan un proceso de voz. Dentro del contexto de la historia de Rengo, tiene que haber sido muy interesante este florecimiento de movimientos y los cambios o las tensiones que provoca a nivel social. Exacto. Uno de los riesgos cuando uno escribe la historia local es el riesgo de la proximidad. Y cuando uno le ha tocado participar en alguno de estos procesos. A mí me tocó directamente el caso de la reforma agraria. Yo no llego a la reforma agraria a través de ser un técnico agrícola o ingeniero agrónomo. Llego desde el punto de vista pedagógico. Llego como profesor a cargo de un programa de educación general en O'Higgins y Colchagua, dentro de la Corporación de Reforma Agraria. Y eso me permitió profundizar mis conocimientos sobre la tenencia de la tierra y todo eso que me interesaban desde el punto de vista de la investigación. Pero ese proceso, la reforma agraria ha sido considerada la reforma social más profunda en la historia de Chile. Es un proceso que también ha sido sometido a una suerte de negacionismo, porque se ha ocultado cuál era la situación de los campesinos que vivían en el departamento. Ya teníamos el documento de los años 70, la situación en los años 60 no había cambiado mucho. Los campesinos vivían el 93%, la mayor parte de la población campesina, un 93% carecía de servicios de agua potable, un 75% de luz. Los niños campesinos ya a los 10 años estaban incorporándose al trabajo. Las escuelas rurales tenían no más de 2 años o 4 años, porque se trataba de incorporar a esos niños y niñas rápidamente al servicio del sistema hacendal. El mismo proceso comentábamos en nuestras conversaciones del derecho ciudadano le había sido negado a los campesinos durante largo tiempo. De hecho, la democracia era una ilusión respecto del campesino con el tema de las cédulas que le entregaban los propios... Exacto. En ese tiempo no existía, hasta el 58 fue la cédula única. Entonces los candidatos imprimían su cédula y los dueños de fondo las tenían listas y acompañaban a sus campesinos a dejarlas. O sea, de manera que fue un largo proceso. Los campesinos no recibían salarios totalmente, recibían una parte del salario, lo recibían en dinero, una pequeña parte, el resto en las llamadas regalías, etc. Solamente por las leyes sindicales y posteriormente reforma agraria recibieron
la totalidad del salario mínimo. A mí me impresionaba en tu libro cuando uno de los reclamos eran que las galletas vinieran con grasa. Claro, exacto, exacto, exacto. Entonces, o la ración de los campesinos, a veces la ración era como la que lograban los presos de la cárcel, Claro. que también era una ración muy mala. Incluso lo que recibían en dinero era tan poco que no alcanzaba ni para la quinta parte de la mantención diaria de su familia. Entonces las condiciones de nutrición eran muy malas. Las jóvenes campesinas tenían que ya a los 10, 11 años asumir labores de la casa, acompañar a la madre en los trabajos de la lechería y posteriormente una fecundidad prematura hacía de un envejecimiento más rápido que la gente que vivía en la ciudad. Y olvidarnos de un concepto educativo, formativo, pedagógico respecto del campesinado. No. Sí, bueno, las condiciones de la educación eran mínimas. El analfabetismo era muy alto. Las escuelas agrícolas que en el país no eran muchas y normalmente no eran para los campesinos. Era gente que se formaba como técnico agrícola de las ciudades, etc. Entonces la aspiración de transformar era muy fuerte y la iglesia a los años 60. Bueno, en primer lugar, cuando viene la Revolución Cubana, Estados Unidos lanza como contrapartida la Alianza para el Progreso, es decir, un programa de reformas para detener lo que ellos pensaban que podía extenderse en América Latina. Y en esas exigencias para recibir la ayuda norteamericana era hacer reformas agrarias, Claro. pero dentro de ciertos límites. Que no le desordenaran el naipe No, mucho. claro, y Alessandri entonces parte con la que llaman de macetero, Claro. que era una compra a un precio 6 veces superior al valor comercial de la hacienda, de manera que no alteró la tenencia. La iglesia también jugó un rol al voluntariamente transformar algunas de sus grandes haciendas en cooperativas campesinas, pero es con la ley que se va a dictar el 67 durante el gobierno de Frey y la sindicalización campesina que parte el gran impulso de la reforma agraria. No satisfizo la reforma agraria de Frey y las aspiraciones campesinas. El movimiento de rebeldía, el movimiento de tensión, el movimiento campesino, el movimiento obrero, la visita de Recabarren, la movida cultural de los 50, la sindicalización obrera, la sindicalización campesina, el proceso que vive Chile desde los años 50 hasta los años 70 y todo este devenir, generan por fin dentro de nuestra historia nacional y particularmente dentro de nuestra historia en Rengo, un cambio de visión, un cambio de óptica, un cambio de estatus incluso, ¿cierto? Respecto de la capacidad que tiene el pueblo, la mujer, el obrero, el campesino, de transformar su realidad social. ¿Cómo se vive en Rengo el proceso de implementación de la reforma agraria en el cual tú participaste y consecuencialmente la instalación de la unidad popular como un paso más dentro de esta evolución de transformación social? Bueno, yo comentábamos hace un rato que yo llego a la reforma agraria a través de la educación, o sea, estoy en un programa de educación general de O'Higgins y Colchagua, una región donde el latifundismo era muy fuerte, tanto que era llamada el riñón de la oligarquía, una oligarquía poderosa que mantenía en forma muy férrea los cerrojos hacendales. O sea, era una tarea bastante difícil. Pero la reforma agraria comenzó, yo diría, como un proceso pedagógico, discutiendo y conversando con los campesinos sobre cómo se habían generado las estructuras actuales, las posibilidades de romperlo. Los técnicos discutían las posibilidades de cultivo que ellos veían a partir de sus propias experiencias. Fue algo muy interesante. Pero en
1971, al final, el vicepresidente de la CORA solicitó que asumiera la jefatura del área acá, puesto que esto estaba sin dirección. Y el área comprendía lo que eran las comunas más grandes del departamento de Caupolicán. Ya. Así que fue necesario abocarse. Finales de ese año se realizan las primeras grandes expropiaciones. Y al año siguiente la totalidad de los latifundios. Porque la reforma agraria de Frey solo había afectado una pequeña parte de las haciendas de la región. En Mayoa, una en Quinta de Tilcoco, 9 acá en Rengo y en Requino también muy poco. De manera que fue un trabajo bastante grande que se hizo en conjunto con los campesinos. Fueron jornadas realmente apasionantes. Los campesinos llevaban ahora, los últimos años, una lucha sostenida, sindical y en todos los planos. Cuando quiero oscurecer la historia de la reforma agraria y se quiere hablar de violencia en el campo, la violencia en el campo partió durante el gobierno de Frey, cuando el entonces debutante Partido Nacional de la Unión de los Liberales y Conservadores comenzó a bloquear caminos en el sur en forma violenta. Hay que recordar que en 1970 en Linares, delante de más de 100 carabineros, los latifundistas asesinaron a palos a Hernán Meri, el jefe de la reforma agraria en la región. Y aquí en Rengo tenemos el caso del campesino Romilio Maturana en Valle Hermoso, también asesinado. Acá, realmente durante el gobierno de Unidad Popular y acá en la zona, no habían tomas porque se hizo la reforma agraria. Ya. Se hizo la reforma agraria. Se hizo de verdad. Se hizo de verdad. Y si hubieron tomas, hubieron dos, que fueron de latifundistas que trataron de recuperar sus tierras, en Rengo y en Quinta de Tilcoco. Entonces, la historia es muy diferente. La historia de la reforma agraria es una etapa de optimismo, de creación. Los campesinos, al disponer por primera vez de su salario, de sus remuneraciones, tuvieron un poder adquisitivo que no habían tenido antes, se reflejó en las actividades económicas de las comunas. La gente vino y pudo adquirir bienes que antes no se adquirían. Y entonces el comercio tuvo una gran actividad, por ejemplo. Entonces no hay una actividad, la actividad cultural que fue también, floreció, y esta página de los trabajos voluntarios, porque todas estas realizaciones, aquí en Rengo también se inició las discusiones sobre la reforma educacional, el medio litro de leche que llegaba a todos los niños para mejorar su nivel nutricional, el trabajo en las fábricas, ir creando una participación mayor de los trabajadores. Todo eso fue floreciendo pese a la hostilidad permanente de la derecha, el hostigamiento. Hoy día sabemos a través de los informes del Congreso de Estados Unidos que no solamente los recientes, sino que ya el año 1994 el Congreso puso al descubierto el financiamiento de Estados Unidos, operaciones para detener en 1964 el Allende, que llegara Allende al gobierno, y luego evidentemente en 1970 y las conspiraciones posteriores hasta llegar al golpe. Todo eso era una hostilidad permanente, el boicot, el paro de octubre, sin embargo, la gente salió al paso con optimismo en jornadas de trabajo voluntario, sacrificando sus fines de semana, sacrificando sus horas de descanso. Y los estudiantes que vienen, por ejemplo, en el caso de Rengo, a construir 2 canales de regadío que permitieron en toda esa región el cultivo de nuevas hectáreas. Porque aquí se produce
un fenómeno de colaboración y de solidaridad social dentro del proceso de transformación entre los campesinos que estaban viviendo su proceso de reforma agraria, los obreros que estaban viviendo también procesos de reforma y de transformación social, la comunidad en general que veía esto con optimismo, como tú muy bien declaras, y la participación de los estudiantes, en este caso de la capital, que vienen con el proceso de los trabajos de verano, generando un todo armónico socialmente. Exacto. Que nuevamente pasa por un proceso de negación histórica. Claro, o sea, claro. Personalmente es a partir de tu libro que me entero que en el proceso de cierre de los trabajos de verano que tú describes, se hace el cierre con Carlos Prats como ministro del Interior y con Víctor Jara tocando sus canciones al término de este proceso. Sí. Exacto. Al cierre, bueno, la inauguración, como comentábamos, vino el presidente Allende, porque él vino a ver los trabajos que estaban realizando ahí, el trabajo de estos técnicos alemanes, y vino también a abrir las llaves del agua potable de todo ese sector, Chanquihue, Popeta, La Rinconada, y luego regresa iba al lugar donde están los estudiantes a conversar con ellos. Y en las tardes, porque estaban distribuidos en dos locales, en la escuela 1 se alojaban los hombres y en la escuela 2 las mujeres. Pero en la tarde, yo recuerdo, se juntaban en la escuela 1, en velas artísticas, venían artistas nacionales. Y también habían charlas, conferencias. A mí me tocó en una oportunidad que querían ellos conocer sobre la reforma agraria, de manera que tuvimos una tarde de conversar sobre el porqué de la reforma agraria, las causas, la historia. Era realmente interesante. Y al cierre de la culminación viene Víctor Jara y el general Prat. Y meses después, Víctor Jara era brutalmente asesinado. Y el general Prat al año siguiente, junto con su esposa, asesinado en Argentina. Y luego, bueno, tenemos toda esta página del golpe y después del golpe, evidentemente, para justificarlo, la dictadura comenzó a tender un manto de oscurantismo, de tergiversaciones, no solamente sobre el gobierno de la Unidad Popular, sino que sobre toda la historia democrática anterior, la historia del siglo. El año 1999, connotados historiadores nacionales escribieron en el Manifiesto de los Historiadores, señalando la necesidad de hablar la verdad histórica, o sea, frente a este proceso de oscurantismo que hizo que generaciones ignoraran realmente gran parte de esta historia. Así que todas estas nuestras conversaciones son una buena oportunidad. Sí, por supuesto. Hay un capítulo, Gabriel, hay un capítulo de nuestra historia que personalmente creo que aún no se escribe, no se ha descrito tampoco y tampoco está en el conocimiento cotidiano, digamos, de la población renguina. Porque la lucha por la recuperación de la democracia del año 83 en adelante, y el comienzo de las protestas, y los movimientos ciudadanos, el surgimiento del Colegio Asunción como un referente de pensamiento que aglutinaba muchos profesores que en esa época demócratas cristianos, socialistas, desde donde se podía establecer una lógica de pensamiento distinto. Por lo mismo que tú definías de la proximidad, está mucho más cerca, es mucho más asible como historia. Pero cuando nos referimos, y sobre todo hoy que estamos, digamos, este año que estamos conmemorando los 50 años del golpe, el 11 de septiembre del 73, desde la visión renguina, desde la visión del gobernador José Riquelme, desde la visión de los asentamientos de la reforma agraria de los choapinos, en Choapino, respecto del obreraje, respecto de los campesinos, respecto de ustedes que fueron dirigentes de carácter y funcionarios de carácter político dentro de la estructura de la Unidad Popular, aún no se ha contado. No hay una referencia. Siempre pensamos en el 11 de septiembre radicado, puesto con la imagen en Santiago y no puesta con la imagen en Rengo. ¿Es una tarea pendiente?
Yo creo que sí. O sea, en la nueva edición que viene de este libro, yo he actualizado algunas cosas, o sea, sobre todo el referente a la fundación de Rengo, el caso Poveda, etcétera. Pero he querido agregar al último capítulo, que es Epílogo en Pichihuao, que tiene una entrevista a Kelu Rivera de Los Chopinos, recordando esa noche de Los Chopinos, el 11 de septiembre. Agregué algunos antecedentes sobre ese día, un poco para entregarle un marco más concreto a ese capítulo. No se había hecho antes. Tampoco, digamos, es una versión que de una o sea, la verdad total sobre lo que sucedió. Yo creo que hay muchos testimonios todavía por recoger, pero sí yo hago un relato ahí de lo que sucedió esa mañana. No sé si rápido lo Por favor. puedo, claro. Esa mañana, cuando comenzaron a llegar las primeras noticias del levantamiento de la Armada en Valparaíso, yo estaba en casa y conversando con mis padres. Me dirigí de inmediato al área, eran cerca de 6:30 de la mañana, y comenzaron a llegar las noticias. Antes de las 8 de la mañana llegaron los dirigentes de la Unidad Popular. Fue más que una reunión, fue un encuentro en que de pie intercambiamos informaciones. Ellos vinieron allí, pienso yo, porque cuando fue el Tancazo, la movilización de los campesinos fue inmediata e impresionante. O sea, entonces vinieron allí por esa razón. O sea, no hubo otro encuentro en Rengo ese día, fue ahí en el área. Y entonces ellos plantearon el ir a algunas fábricas, algunos centros de trabajo, y nosotros los que trabajábamos en el agro, evidentemente ya estábamos en contacto con las organizaciones campesinas. Muy temprano en la mañana, igual que cuando fue el Tancazo o Tanquetazo, los campesinos ya estaban en movimiento, entonces hubo que tener un compás de espera para saber nuevas informaciones. Yo recuerdo de que como a las 9 de la mañana con un compañero de trabajo salimos rápidamente a los alrededores a contactar algunos asentamientos. Al pasar por la plaza, eran cerca de las 9, vimos que fuera del cuartel de Carabineros habían ellos hecho 2 trincheras de sacos de arena entre la esquina del cuartel, que está de Manuel Rodríguez con Condel, estaba en ese momento, y la esquina del Liceo. Trincheras con saco de arena para apostarse a disparar, digamos. Sí, o sea, las armas estaban puestas sobre los sacos de arena, o sea, y hacia la calle Condel habían hecho otra similar. O sea, estaban concentrados ahí en el cuartel, o sea, seguramente todavía no llegaban otros refuerzos o cosas. Eso vimos a esa hora. El presidente ya a las 8 había hablado lo que estaba pasando. Hubieron 3 mensajes de Allende, después confirmando el levantamiento y el hecho de que él no iba a renunciar. Y en una segunda, mientras movilizábamos, entonces recuerdo que pasamos frente a la INDA, que eran ya como las 10 o 10:30 de la mañana, y entonces vimos que un pelotón o un comando del ejército estaba entrando a la industria. Posteriormente tomaron ellos la industria. Eso era lo que estaba sucediendo esa mañana. Yo he conversado a veces con otros amigos que estuvieron. Hubo iniciativas de grupo aquí y en otras partes, iniciativas propias que la gente tomó, porque realmente el único mensaje sereno, con instrucciones, que llegó ese día a la población fue la del presidente Allende. Era lo único que permitía
guiarnos en la situación. Estamos hablando del último discurso, ¿no? Sí, es el último discurso, que realmente es un mensaje en que él ve muy claro lo que viene, y entonces llama a los trabajadores a no dejarse provocar, y él ve que vendrán días muy difíciles, pero él termina que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Eso, a mi juicio, fue un mensaje muy claro, esclarecedor de lo que iba a pasar, y tal vez de lo que había que hacer. Nosotros, muy temprano, comenzó el patrullaje militar, el patrullaje de carabineros, los civiles que colaboraban. Y lo que relata el capítulo epílogo en Pichiguao fue una reunión que logramos realizar en lo que había sido la Gran Hacienda, que está casi frente a los Choapinos. Uh-huh. Habíamos estado en el día en contacto ahí, se trató de tomar contactos con dirigentes campesinos de diferentes lados. Unos campesinos fueron en bicicleta, otros a caballo, porque nosotros queríamos saber, o sea, de qué manera íbamos a enfrentar o qué es lo que había que hacer. O sea, no había resignación, y la gente, el proceso de la reforma agraria había despertado un espíritu, o sea, había fortalecido el espíritu de lucha en el campo. Cuando estábamos esa noche, y tal como relata Quielo Rivera, recibimos el mensaje, o sea, tomamos conocimiento que a través de un campesino presente, que por Radio Belgrano había escuchado la muerte de Allende. Y entonces se le rindió un homenaje. Ese mismo 11. Ese mismo 11, en la noche, más de 50 dirigentes, todos quisieron decir algunas palabras. Wow. Y tal como recuerda Quielo, hombres curtidos, luchadores, muchos de ellos corrieron algunas lágrimas. Y después, pues, evidentemente, se conversó mucho cómo afrontar lo que venía. La necesidad de mantener los contactos, la solidaridad, el apoyo, llevar un mensaje a otros campesinos de que, bueno, pese a lo que venía, sabíamos que era muy duro, había que mantener esos lazos y ese apoyo. De ahí partimos con diferentes tareas, hacia Requinoa, hacia Quinta, diferentes lugares en la noche. Esa fue lo que yo sé de aquel día, 11 de septiembre en Rengo. Ese día no hubo clase porque había una jornada pedagógica de los profesores en lo que era la Escuela 2. Pero al saberse las noticias en la mañana las suspendieron rápidamente. Entonces no hubo otra actividad, que las calles estaban vacías. Eso tal vez contribuyó a que no fuera un lugar de tanto desastre humano como otras ciudades. Exacto. Así fue la... Tiene que haber sido especialmente difícil, Gabriel, en el Rengo como lo conocemos, en este Rengo en constante tensión entre el poder y el pueblo, desde la encomienda, desde la colonia, desde la posindependencia, desde el proceso de la República, ¿cierto?, de los años 830, 840, desde la instalación del obreraje, de la industrialización, de las posteriores anarquías, del proceso del Frente Popular, después de la ley maldita, después la vuelta a generar procesos evolutivos y llegar al 11, llegar a este proceso de desagregación social, de quiebre social, con vecinos que en la cotidiana estudiaban juntos, donde el delator era una persona conocida, donde el dueño del fondo mandaba a los cabros chicos al colegio, al mismo lugar donde estudiaba el obrero. El cataclismo social
que se tiene que haber formado en una comunidad pequeña como la nuestra debe haber sido terrible. Yo creo, realmente, cuando yo pienso en esos días y cuando pienso en los días de la cárcel, vi dos cosas. Uno, la capacidad del ser humano de sobrevivir cosas horrendas, como son la tortura, que es algo cruel y cobarde contra personas que no pueden defenderse, que están esposadas, y ver cómo esos seres humanos que la realizan se han transformado en verdaderas bestias que no tienen ningún tipo de ética, de moral, de ningún tipo. Y también ver lo que tú decías de que como esa gente que el día antes podía estar, después se transformaba en un delator, en un conspirador. Pero también eso es la capacidad que tiene el ser humano de resistir todo eso. Yo eso lo vi en la cárcel, en la sala de tortura, en todos esos lugares, como el hombre, la mujer que fueron sometidos a eso logra sobre, no todos, muchos fueron muertos, muchos asesinados, muchos permanecen desaparecidos. Pero pese a eso, yo creo que no lograron extinguir la luz de la esperanza. Como decía el mismo Víctor, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra, ¿no? Exacto. Y esa estrella para mí se encendió ese mismo día y al día siguiente con la lucha inquebrantable de los familiares nuestros, de los presos, de los desaparecidos en busca de sus seres queridos. Eso fue algo que tal vez no se lo esperaban los golpistas, pese a los desprecios, humillaciones, etcétera, continuaron y hoy día sigue existiendo por la injusticia y por la falta de justicia la organización de familias de detenidos desaparecidos. Hace poco, aquí, mirando las noticias, vi un documental donde una mujer muy valerosa que participó en uno de mis cursos allá afuera, hacía el relato cuando fue la detención de Pinochet, que ella hoy día es la vicepresidenta de la Organización de Detenidos Desaparecidos de Chile. Es decir, también fuera, porque a veces la gente debe pensar que el exilio es algo dorado. No lo es. El exilio es difícil. Alguien dijo una vez, es la pena más brutal, el desarraigo, el obligar a iniciar de nuevo con idiomas que tú no conoces, etc. Continuar la existencia. Y esa existencia continuó también en torno a la lucha por recuperar la democracia en Chile. Lucha que continúa. Continúa, y que es importante. Y bueno, la historia local debiera ser un buen punto de partida para los estudios de historia realmente, porque es ahí donde convergen los grandes procesos, o a veces se originan. Entonces es más fácil entender lo que sucede aquí o en otros lugares del mundo. Una historia que se aleje de la mistificación, de las falsas afirmaciones, de personajes de poca monta que se elevan en los monumentos, sino que hay una historia que refleje a nuestro pueblo, a lo que realmente pasó. A rescatar la historia negada. Exacto. Una y otra vez. Claro. Gabriel, te queremos dar las gracias gigantes por esta entrevista, por darnos la oportunidad de conversar contigo y de revisitar
todos estos episodios de la historia nacional y particularmente de nuestra historia renguina. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes los esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde en una nueva entrevista en Por Amor al Arte.